Ahora sí. Sí, es que no tenía mucho caso grabar 15 minutos de la pantalla sin ningún tipo de comentarios ni nada que valiera la pena, entonces ya la puse a grabar. Gracias. Bueno, aquí están los resultados. Los resultados son, aquí les quitamos los nombres, puntuación. Vamos a ver la puntuación. Si se fijan, la puntuación no es buena. Eso quiere decir que todavía hay cosas que no se han entendido claramente. 47, 40, 60 y un 73, 40, 53, 40, 40, 60. Estos no los consideramos ahorita, pero 67, 40, 33, 33. O sea, la gran mayoría hay aprobados, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 aprobados en el grupo. Esto quiere decir que pues sí, es un tema complicado, es un tema difícil de analizar y es un tema que vale la pena ir viendo pregunta por pregunta y cómo se analiza y cómo se hacen las cosas, porque no está fácil, ¿sale? Vamos a ver si no hay algún error en alguna pregunta, pero bueno, tantas ya sería difícil. Mostrar resultados. Las moléculas que presentan dipolo permanente son iones. Falso. Y verdadero tiene un 29%. Ese 29% está equivocado. La respuesta correcta, como lo señala aquí, es falso. Una molécula puede presentar dipolo no permanente y eso no tiene nada que ver con que tenga una carga formal. De hecho, pues los iones más tradicionales, como el ion sodio, el ion cloruro, el cloruro de sodio, pues no son moléculas, son iones perfectamente esféricos que no tienen ningún tipo de dipolo. Entonces, una cosa es tener una carga permanente y otra cosa es tener ¿cómo se llama? Un dipolo. Entonces, no son las cosas lo mismo. Esta pregunta se las puse porque es muy normal ese tipo de errores. Confundir con dipolo con ion, o que si ya tiene un dipolo que tiene cargas fuertes, tiene que tener iones. Los iones es cuando se pierde el electrón y entonces adquiere una carga positiva y se gana un electrón y se adquiere una carga negativa. En ese sentido, se forman cargas formales. Y un dipolo no es una carga formal, un dipolo no es más que una densidad electrónica asimétrica con respecto a los núcleos positivos. ¿Sí? Entonces, bueno, no, esta creo que no requiere mucho más comentario. Son diferentes, un dipolo y una carga. Y una especie iónica. La magnitud de las interacciones dipolo-dipolo es similar a la iónica. Resultados. Si nosotros nos vamos a una tablita que nos puso Caterine por ahí, déjenme ver. La presentación, déjenme bajarme la presentación de Caterine, un segundo. Nuevo compartir. No, aquí no, sí, aquí. Ahí en el Classroom está como la imagen resumida. Bueno, sí, ya descargó la presentación. Es que no me he descargado esa aplicación, no lo estoy descargando. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Esto qué es? Sí, está bien. ¿Es esta? No, esta no es. Este es el video. Es el video. Aquí. Este es el video. No, pero eso es de geometría. Sí, este es el video. Ahí está el diagrama. Este es el PDF, ¿no? Ajá. Es que es más fácil verlo con él. Entonces, para ver cómo son las fuerzas, tenemos que irnos a una tablita, creo que era la última, o de las últimas. Aquí está. Si nosotros estamos hablando en la pregunta, me voy a la pregunta, la magnitud de una interacción dipolo-dipolo es similar a la iónica, pues tenemos que analizar cómo son las dos fuerzas. Si hablamos de una interacción iónica, es una interacción ion-ion. Y esto tiene una magnitud de, si lo ponemos en función de la distancia, en 1 en D. Cuando nosotros estamos hablando de un dipolo-dipolo, la interacción es 1 en D a la 3. Si nosotros estamos viendo la distancia, para que tengan la magnitud, ¿qué quiere decir esto? Esta ecuacióncita, que para que tenga la misma magnitud, tiene que estar 1000 veces más cerca. ¿Sí? 1000 veces más cerca. Entonces,
¿cuál creen que sea más débil? ¿La dipolo-dipolo o la ion? O sea, si yo comparo los valores de energía, esto cuando mucho es 25 kilojoules por mol, y esto puede llegar a 4000 kilojoules por mol. Entonces hay miles o cientos de veces mayor energía en una interacción ion-ion que en una interacción dipolo-dipolo. Por eso esta tablita me parecía muy importante tenerla en mente, ¿sale? Entonces, sí es muy diferente una interacción dipolo-dipolo a una iónica. Ambas son de origen electrostático, una con cargas formales y otra no, pero sí son de magnitud diferente. Por ejemplo, un dipolo como en el éter etílico, que es un dipolo-dipolo, en este caso, lo que vemos es que tenemos un líquido que se evapora muy fácilmente. Se evapora a menos de 50 grados centígrados. En cambio, si yo veo el cloruro de sodio, que es una interacción ion-ion, pues se evapora se funde a más de 1000 grados, entonces la evaporación es todavía mucho mayor. Entonces sí hay una magnitud muy diferente. Entonces un dipolo-dipolo sí puede ser muy diferente a una iónica, ¿sí? Entonces hay que analizar las cosas en ese contexto. Si vemos la tabla, por eso es importante esta tabla, para ponernos en la situación de qué tanto es tantito. Ese dicho mexicano que gusta mucho a los extranjeros es importante. ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene un momento dipolar igual a 0? Aquí vamos a analizar todas y vamos a ver la explicación. Déjenme ir a OCl2, SO2, NO, y la que mayores respuestas tuvo es NO. Entonces vamos a analizar esto, que esto sí es bien importante, y esta es la fuente de error de la mayoría de las cosas. Si yo tengo el primero de todos era déjenme anotarlos, porque si no se me va, OCl2, SO, NO. Vamos a analizar caso por caso. Ay, perdón. OCl2. Entonces, tenemos el oxígeno que está unido a dos cloros. Un cloro y un cloro. Lo que tenemos que hacer es la estructura de Lewis, es por eso tan importante. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en la capa de valencia. El cloro comparte uno, y lo que me da es que tengo 2 pares electrónicos libres. Teoría de repulsión de pares electrónicos, por eso es importante verla. Esto quiere decir que esta molécula es angular, que tiene un ángulo más o menos aproximadamente de 109 grados, aproximadamente 109 grados, ¿no? Esto quiere decir que si yo hago ¿cuál es más electronegativo? Pues el más electronegativo es el oxígeno. Entonces tengo un vector que va para acá y tengo otro vector que va para acá. Si yo hago mi análisis vectorial y me pongo mi eje de coordenadas y luego trato de poner los vectores, ahora los vectores tendré un vector para acá y un vector para acá, ¿sí? Que son esos verdes que estaba poniendo ahí me equivoqué de color, pero bueno. Y si yo veo cuál es el resultante, pues el resultante es un vector en este sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que la molécula de OCl2 es una molécula que tiene un momento dipolar permanente igual, diferente de 0. ¿Sí? Porque sí presenta un dipolo. Luego, ¿cuál seguía? ¿Me pueden decir qué seguía para no cambiarme de pantalla? Creo que era SO2. SO2, pues el SO2 lo hemos hecho varias veces. El SO2 es S, O, ¿cuál es más electronegativo? Bueno, primero, ¿cuántos electrones tenemos? 1, 2, 3, 4. 1, aquí lo estoy pintando, 2, 3, 4, está en el grupo 16, entonces tenemos un par electrónico libre, eso ya lo habíamos hecho la clase pasada. Entonces esta molécula
si nosotros analizamos nuestro eje de coordenadas, lo que nos va a dar como resultado es que, pues aquí, como esto es más electronegativo el oxígeno, tengo un vector para acá, y si este es más negativo, tengo un vector para acá. Esto quiere decir que yo tengo un vector para acá y un vector para acá. ¿Sí? Y eso quiere decir que cuando yo sume los vectores, me va a dar un vector resultante en ese sentido. Entonces, es una molécula que tiene un momento dipolar permanente diferente de cero, entonces por eso es una molécula polar. ¿Cuál seguía? El NO. El NO fue el que la mayoría puso que era una molécula que no era polar. Entonces, el NO, nitrógeno y oxígeno. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Se comparten dos, se forma un doble enlace, el oxígeno forma su octeto y entonces lo que tenemos es una molécula que los pares electrónicos libres, a pesar que el nitrógeno tiene pares electrónicos libres y el oxígeno no tiene pares electrónicos libres, es irrelevante, porque eso empieza a ser relevante cuando tenemos al menos 3 átomos. Pero lo que sí yo veo es que es más electronegativo, entonces tiene una densidad electrónica que jala la densidad electrónica del nitrógeno, ese par de electrones, para acá. Entonces aquí no tengo ni que hacer suma vectorial, tengo solo dos átomos, cuando uno es más electronegativo se va para acá. Entonces, ¿cuál era el argumento para poner que no era momento dipolar, que era una molécula que no tenía momento dipolar? Pues mucha gente lo que dice es que es un gas, y si son gas, no puede ser un dipolo. Sí es un dipolo pequeño, porque la diferencia de electronegatividad no es muy grande, y son solamente dos átomos, pero es un dipolo. Entonces sí es una molécula polar. ¿Sí? O también, doctor, a veces se confunden porque es lineal. Sí, pero que sea lineal no significa que sea momento dipolar. Lo que tenemos que ver, para que no fuera momento dipolar, para que tuviera momento dipolar igual a cero, tendría que ser, lo que como dice Catherine, pues una molécula lineal, pero que fuera simétrica, ¿sí? Para que la suma de esos dos vectores, aquí está, por ejemplo. Entonces el CO2, del CO2 yo tengo un vector para acá y un vector para acá, ¿sí? Y cuando yo pongo en mi eje de coordenadas los vectores, sale uno para acá y se cancela otro para acá. La suma vectorial la que es igual a 0. Si yo me pongo los ejes coordenados en el NO está aquí, pues simplemente tengo un solo vector. Entonces, este no se puede anular, ¿sí? Entonces, esa es la razón. ¿Sí lo ven? Sí, un poquito más claro. Entonces, para poder saber si una molécula tiene momento dipolar, no es necesariamente trivial. Hay que hacer varias cosas. Primero, saber la estructura de la molécula, no adivinar. Segundo, hacer un análisis de vectores. Y si es simétrica o no simétrica, tratar de hacer un análisis vectorial en el eje de coordenadas para ver si eso no es. ¿Sí? Muchas veces son cosas sencillas, entonces se ve a simple vista. Pero no necesariamente, pero la explicación es esta. Porque si no, pues es muy complicado saber si eso no es. Y la realidad es que, si nosotros vemos los resultados, es que pues la gente sí pensó, la mayoría de la gente pensó que la molécula de NO era no polar. ¿Algún comentario al respecto o dudas? ¿Por qué pensaron que era, por qué tenía momento dipolar igual a 0? No, por mi parte ninguna. Yo lo puse por lo que comentó la profesora, que como pensé que era lineal, dije, pues su momento dipolar es 0. Entonces, Bueno, fíjense. piensen que hay muchos gases lineales que tienen momento dipolar. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, pues también son gases, también son lineales, pero ahí lo que hay que ver es la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos. Y la geometría y cómo está, ¿no? Digo, pero cuando son lineales, pues lo que hay Sí. que ver es eso. Claro, la diferencia de electronegatividad. Cuando solo son dos átomos es lo más sencillo de ver. Entonces, si yo analizo esta, por ejemplo, que era la siguiente, era la respuesta correcta, yo veo que es más electronegativo el oxígeno. Entonces tengo un vector para acá, otro vector para acá y otro vector para acá.
Si yo hago mi análisis vectorial, lo que yo hago es poner mis ejes coordenados y tratar de ver mi análisis vectorial. Tengo un pequeño vector para acá. Permítanme. Ay. Tengo otro vector para acá y tengo otro vector para acá. ¿Sí? Entonces, la suma de estos vectores es igual a 0, porque todos están a el mismo ángulo, a 120 grados. Es un triángulo perfecto. Entonces, suman. Esto de aquí, traten de verlo como si fuera una antena de esas para que ya no se usan para sintonizar la televisión. Si ponen una antena de esas y le ponen 3 cables, si le ponen 3 cables que estén tirando del centro de la antena está aquí en el centro, y los cables son estos, si los cables que ustedes atan a la tierra tienen la misma fuerza con la que están tirando y tienen la misma distancia y todo eso, la antena se va a quedar quieta, no se va a caer porque la suma vectorial de fuerzas es igual a 0. Ahora, si ustedes ponen 2 cables bien sueltos y un cable que tire mucho, pues se les va a caer la antena, se va a ir hacia donde el cable que tira más, ¿no? Que jala más. Entonces, esa es la suma de fuerzas, son el mismo sentido. Entonces, en esta, como no tiene pares electrónicos libres el azufre, porque ya está compartiendo sus 6 electrones con los 3 oxígenos, entonces esa será una molécula que tenga un momento dipolar permanente igual a 0. ¿Sí? ¿Quedó clara esta? Sí, más. Claro. ¿Dudas? Profesor, yo tengo una duda. Sí. Bueno, pero cuando si descomponemos los vectores para poder hacer la suma, entonces en los cuadrantes negativos de las Y's, pues tendríamos que... Ay, es que no sé cómo explicarlo. A ver, no pongas cuadrantes negativos ni positivos. Tienes aquí un objeto. Vamos a poner un objeto así. Un objeto. Empiezas a jalarlo por aquí, empiezas a jalarlo por aquí, empiezas a jalarlo por aquí. Si la fuerza con la que jalan los 3 es igual, ¿hacia dónde se va el objeto? No se mueve, se queda quieto. Es lo mismo que tenemos aquí. Si tú tienes una serie de personas que están tirando en el juego de la cuerda, el equipo A y el equipo B. Estas son las personas vistas desde arriba. Obviamente este debe ser yucateco porque tiene la cabeza más larga. Y están tirando de una cuerda. Y aquí está la meta, o sea, el que pase de la línea roja es el que se gana. Pues es lo mismo que el NO. Nada más que aquí en el caso del NO, pues resulta que había mucho más, porque el oxígeno jalaba más. ¿Sí? Entonces, pero si ambos fueran simétricos, entonces quedarían quietos y todos los dos tienen ambos bandos tienen la misma fuerza. Eso en 2 dimensiones. En 3 dimensiones, pues ahora tengo esto y tengo esto. Entonces, los equipos son así, así, así y así. Hay 2 personas jalando de una cuerda que está formando un triángulo. Es lo mismo que el análisis vectorial de aquí, lo mismito. Y la intuición te dice, eso no se mueve. Pues el análisis vectorial suma aquí. Entonces, ¿cómo hacerlo en un análisis vectorial? ¿Cómo entenderlo en un análisis vectorial? Pues para eso tienen que aprender un poquito de análisis vectorial, que creo que ya les dieron algo no sé en dónde se los dan, pero creo que ya. ¿Sí se los dan? ¿Algo de análisis vectorial? Sí, en física 1, ¿no? Física 1. Tienen aquí un vector, luego otro vector y otro vector. Yo no puedo sumar directamente estos 2 vectores que van hacia abajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular su proyección aquí, ¿sí? Y proyectarlo sobre este eje. Tengo que calcular su proyección aquí y proyectarlo sobre este eje. Entonces, dando como resultado que yo tenga ahora 2 vectores. Lo voy haciendo parcialmente hasta que lo descompongo en 2 vectores. El que ya va para arriba y luego las dos componentes que sumé de aquí a acá. Entonces, si sumo esto, entonces esto ya me va a dar igual a 0. Así es más fácil verlo. Pero tengo que ver las proyecciones de este en este y este en este, que son triángulos rectángulos. ¿Sí?
Más o menos, ¿pude responder tu pregunta? Sí, entonces quiere decir que la magnitud de los dos vectores de abajo es igual a la de arriba. A la La arriba, suma de los claro. dos de abajo es igual a la de arriba. Exacto, exacto. Sí pueden hacer la tarea de encontrar los componentes en X y Y de los vectores opuestos y se van a dar cuenta que se cancelan, o sea, da cero. Entonces, con el de arriba. O sea, nosotros no queremos, que si se fijan es muy fácil de ver, es más o menos intuitivo. O sea, tú misma nos dijiste que sí, que cuando tú veías la antena, pues veías que no se iba a mover. Pues no tenemos que llegar a hacer los números. Originalmente sí se hacen los números con los átomos, sacan los momentos dipolares. De hecho, se pueden hacer algunas cosas, miren, bueno, luego se les presento otra cosa. Primero vamos a acabar el examen. Entonces, es hacer esa suma vectorial, no es adivinarlo porque sí, pero para eso es importante saber la geometría de las moléculas. Por eso estamos viendo la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, ¿sí? Si quieren, vamos a pasar al siguiente para poder ir asentando estas ideas, ¿sale? La siguiente dice, de las siguientes moléculas, ¿cuál tiene mayor momento dipolar? Esta más o menos la contestaron bien el 39%, hubo mucha dispersión. El que me llama la atención son los dos primeros, ¿vale? Vamos a revisar los dos primeros, que esos sí son bien notorios. Entonces vamos a ver. El PF5. Entonces, si yo me voy al PF5, déjenme cambiar de color. ¿Cuántos electrones tiene la capa de valencia el fósforo? Está en el grupo 15, entonces tiene 5. 5. Entonces, ¿y con cuántos electrones va a compartir con los fluors? Pues uno con cada flúor, ¿no? Es evidente la respuesta. Entonces, ¿va a tener pares electrónicos el fósforo? ¿Pares electrónicos libres? No. ¿No? Entonces tiene una estructura en este sentido. P, F, luego F, luego F, luego X1 y F y F. Entonces, tenemos una estructura bipirámide trigonal, ¿sale? ¿Qué es esta estructura? Déjenme ver si les puedo enseñar una tridimensional, ¿sale? Denme un segundito y se los contesto. Que ya debo tener algo por aquí. Ahorita estoy buscando una molécula, téngame un pelín de paciencia. Tengo una a la mano si quieres. Pues si quieres compartir pantalla, déjame dejar de compartir. Tac. En Google Imágenes sale luego. Aquí este es el eje vertical y estos tres están en el plano. No sé si ven mi cursor. Sí. Esta molécula pues es exactamente, bueno, es casi igual a la que estábamos viendo. El arsénico también está en el grupo 15 y entonces va a tener, tiene 5 electrones de valencia, comparte uno con cada flúor y entonces forma esta estructura. Y si se fijan, los tres flúor que están aquí en el plano es algo similar a lo que veíamos con el SO3, es decir, tiran de la misma forma, ¿no? Y si ahora agregamos dos en el eje vertical, la diferencia de electronegatividad en todos los casos es igual porque todos los sustituyentes son el mismo, son flúors. Entonces, ¿creen que esta molécula vaya a tener un momento dipolar? Este vector de aquí y este vector de aquí se van a anular
Y estos tres del plano, como ya vimos, las componentes en el eje X para estos dos se anulan, ¿no? Porque son de signo contrario, y la resultante pues va a anularse con este otro. Con lo cual, pues esta molécula no tiene momento dipolar. Miren, déjenme compartir la pantalla, Toño. Ya Sí. tengo algo aquí. Este es lo mismo, nada más que lo quería ver tridimensional, ¿sale? Pues va de nuevo. Es lo que habíamos visto antes. Fíjense, esta es la bipirámide trigonal. Es lo que les decía Toño. Tengo 3 ecuatoriales. Si nosotros vemos esto como una pelota, el ecuador de la pelota son estos 3 que están a 120 grados. ¿Ven mi cursor? 120 grados. Entonces, estos 3 se anulan, ¿sí? De los flúor, el flúor es más electronegativo. Entonces, jala hacia acá, pero este jala, lo mismo que teníamos la molécula triangular anterior. Se anula y se anula. Nada más que ahora tenemos otros 2, el de arriba y el de abajo. Y el de arriba se anula con el de arriba y el de abajo se anula con el de abajo. Entonces, esta molécula es perfectamente simétrica, ¿sí? Entonces, los del centro se anulan entre sí y el de arriba y el de abajo se anulan entre sí. Porque no tengo ningún par solitario que rompa esa estructura, esa geometría. Entonces, si veo la molécula, es una bipirámide trigonal y la tengo así. La siguiente molécula era la SF6, que es equivalente, nada más que en lugar de tener 5 tiene 6. Y es un octaedro. Tengo aquí 4 sustituyentes ecuatoriales y estos se anulan. Es como este de aquí se anula con este de aquí. Si son iguales los átomos, este de aquí se anula con este de aquí se anula con este de aquí, y los de arriba y los de abajo se anulan este de aquí con este de aquí. Por eso esas moléculas tienen un momento dipolar permanente igual a 0. Si nosotros vemos la pregunta, dice cuáles de las moléculas tienen mayor momento dipolar. Pues este es 0. La del PF5 y el SF6 también es 0. ¿Sí? Si yo ahora veo el cloro de titanio, pues el cloro de titanio pues son 4 sustituyentes, forma un tetraedro. ¿Sí? El tetracloro de carbono, pues sí, ya casi nadie lo puso. Vamos a hacer el tetracloro de carbono, ¿sale? Para lo cual tengo que borrar 2. El tetracloro de carbono, pues sería este. Entonces, entre todos se anulan. Aquí es más difícil verlos porque no tenemos todos los estos en un plano. Pero si hacemos la suma vectorial, tenemos que las proyecciones se van anulando. Y por último, si vemos la que sí era, fíjense, tengo SF4. El azufre, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 6 electrones y tiene 4 flúors, entonces gasta 4 electrones. ¿Cuántos le quedan libres? 2, un par. Entonces le tenemos que poner un par. Entonces fíjense aquí cómo queda la molécula. Densidad electrónica por aquí, densidad electrónica por acá. Esto hace que no se anule esas diferencias de cargas que están jalando los flúors. Entonces eso hace que esta molécula sea una molécula polar. El de arriba podría anularse con el de abajo, lo podemos ver de esa manera, pero estos dos no. Fíjense, si yo lo veo desde arriba, los flúors es como si fuera una molécula angular. Si consideramos que el de arriba y el de abajo se anulan, el de abajo, los de en medio, o sea, los centrales, estos ecuatoriales, si los veo desde arriba, pues vean, aquí va a haber un momento dipolar resultante en este sentido. Si yo veo el ángulo, pues es un ángulo de 120 grados, más o menos. ¿Sí? ¿Sí lo vieron más o menos? ¿Está? Sí. Entonces, si se fijan, la respuesta pues tuvo muy poca aceptación porque tuvo solamente el 39% y hubo mucha gente que no lo estaba viendo bien. Entonces, con estas cosas de tratar de visualizarlo hasta en 3 dimensiones, pues puede ser un poco más útil. La siguiente. Molécula D tiene mayor momento dipolar que la C. Pues vamos a ver qué es. La D tiene mayor momento dipolar que la C. Ambas moléculas tienen momento dipolar, fíjense. Este ángulo de aquí no es de 180. Entonces hay un vector para acá y otro vector para acá, que al sumarlos, pues lo que me va a hacer es que yo voy a tener un momento dipolar permanente en esta dirección. Pero aquí, pues la densidad electrónica del oxígeno se va hacia acá.
Entonces, este momento dipolar es más grande, porque aquí se anulan parcialmente. Si fuera 180 grados este ángulo, se anularían totalmente. Al no ser 180 no se anula. Y aquí no hay nada que lo anule, entonces el momento dipolar de D es mayor, ¿sí? Entonces, ¿tiene mayor momento dipolar D que C? Sí. Hubo 28 que dijeron que no. ¿Cómo van? ¿Nos pasamos al siguiente o hay dudas? ¿O nos regresamos? No, ahí va bien. Va. La 6. Mostrar resultados. ¿Quién tiene momento dipolar permanente? Vamos a analizarla para esta. Fíjense, el tetracloro de carbono, la A, es una molécula totalmente simétrica. ¿Tiene momento dipolar permanente? Sí, claro que sí. La B, aquí ya se le rompió la simetría, entonces hay 3 cloros que jalan densidad electrónica hacia abajo. Entonces que no pueden compensarse con nada más, aparte la electronegatividad del carbono es mayor que la del hidrógeno, entonces todo me apunta hacia abajo, entonces esta molécula B tiene momento dipolar. Ya vimos que la C y la D también tienen momento dipolar, y aquí fíjense, el oxígeno en la E, ¿sí ven el cursor? El oxígeno Sí. tiene mayor densidad, mayor electronegatividad, jala la densidad electrónica del carbono, que son los vértices, donde son vértices son carbonos, entonces va a jalar la densidad acá, va a jalar la densidad acá, no es un ángulo de 180, entonces sí tiene un momento dipolar que viene en este sentido. Esto se llama tetrahidrofurano y es una molécula que es un disolvente bastante común en química, que le pregunten a Toño que si es fácil quitarle el agua. Y el ciclohexano. Aquí está pintada muy simétrica. No es tan simétrica, pero bueno. Pero bueno, aquí pues todo es el mismo tipo de átomos, carbono, no estamos poniendo los hidrógenos, pero es muy simétrica. Entonces esta molécula no tendría momento dipolar. ¿Sí? ¿Dudas? No. Sale. No. Bueno, entonces, si se fijan, la respuesta, solo el 38% la tuvo bien. Espero que este tipo de problemas los vayan haciendo ver cuáles eran sus aciertos y cuáles eran sus errores. Vamos a volver a la misma. Entonces dice, el éter etílico es un compuesto volátil porque no tiene momento dipolar. Es un compuesto volátil porque tiene un momento dipolar permanente pequeño. Fíjense. Entonces vámonos a hacer esto en el pizarrón. Y si yo tengo el éter etílico es aquí, oxígeno. Ay, perdón. Oh. Va de nuevo, es que si no me sale horrible y no se trata de eso. Si no, menos se va a ver. Entonces tengo un oxígeno, tengo un carbono, otro carbono, un carbono, otro carbono. Entonces la densidad electrónica va hacia acá. La densidad electrónica va hacia acá. Fíjense en estos. Entre carbono y carbono no hay una densidad electrónica, una diferencia de electronegatividades. O es muy pequeña por los hidrógenos que hay. Entonces, no participa realmente. Lo que sí tengo aquí es que si yo grafico en un eje de coordenadas esos vectores, pues lo que tengo es que tengo un pequeño vector para acá. Tengo un pequeño vector para acá y otro pequeño vector para acá. Ahora, este ángulo es diferente de 180. Por eso no lo estoy poniendo en el plano del eje X. Y eso hace que yo tenga una suma vectorial que va en este sentido, ¿sí? Es decir, hay una densidad electrónica. Ahora, este momento dipolar no es muy grande, porque pues tengo un ángulo de aproximadamente 109 grados, y esos 199 grados se anulan parcialmente, no tengo un gran dipolo. Por eso es una molécula volátil, pero es una molécula polar, ¿sale?
Entonces, si regresamos a la pregunta, si el éter eléctrico es un compuesto volátil porque no tiene momento dipolar, y puso 31% de que es verdadero. Las moléculas, los orgánicos le dicen a la gente que estudia química orgánica le dice que el éter es un compuesto no polar, pero ellos se basan en una escala empírica de elusión en cromatografía de capa fina, en cromatografía de columna. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos ven polaridad en función de qué cosa es miscible con cuál o cómo se cambia en un experimento que se llama de cromatografía, cómo se mueven las cosas. Y como tiene un momento dipolar permanente pequeño, le dicen que es no polar, pero en realidad eso es falso. Eso es solamente una aplicación muy puntual de la polaridad. Entonces, y fue empírico y fue mucho antes de conocer bien las estructuras de las moléculas. Por eso le quedó mal puesta esa etiqueta, que el éter es no polar. En realidad el éter sí es polar porque tiene un momento dipolar permanente. De hecho, la solubilidad del éter en agua es pequeña, pero no es cero. ¿Sí? Bueno, ¿dudas aquí? No. Ahí no. Va a la siguiente. Mostrar resultados. Si comparamos H2S y H2SE, o sea, los compuestos ¿cómo se llama? Con hidrógeno, azufre y selenio, que son los análogos del agua, dice, este último es más polar. ¿Cierto o falso? ¿Cómo lo sabrían? Pues tenemos que ver la diferencia de electronegatividades. Lo que están poniendo la diferencia de electronegatividades entre azufre e hidrógeno. 2.5 menos 2.1 me da 0.3. Y si yo me voy al selenio, la diferencia de electronegatividades es mayor o menor. Pues es menor, aquí es 0.3, ¿sí? Estos son valores de electronegatividad. Al ser menor la diferencia de los valores de electronegatividad, que da como resultado que pues que el último, el azufre, es menos polar, porque tiene un poquito menos electronegativo. Y esto pues se ve que la mayoría lo contestó bien. ¿Sale? ¿Dudas? No, no. No. Va la siguiente. Ahora ya empezamos a complicar el asunto, porque ya no es un compuesto puro. Ahora empezamos a mezclar. Y dice, cuando ponemos CHCl3, que es el clorometano, y lo ponemos en agua, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a analizarlo. Si nosotros ponemos clorometano, vamos a obtener aquí un tetraedro. Recuerden, el enlace en forma de cuña está hacia afuera de la pantalla y el que está en forma de viborita está en la pantalla. Entonces tenemos aquí un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno. Y arriba tenemos el cloro. ¿Qué tipo de interacciones va a tener este? Entonces tenemos que hacernos primero una serie de preguntas. ¿Cuáles son esas serie de preguntas? Primero, ¿es un ion? ¿Es un dipolo? ¿O es un dipolo inducido? ¿O puede formar puente de hidrógeno? Respondiendo a estas preguntas ya sabemos qué tipo de interacción va a tener. ¿Es un ion? No. ¿Cómo sabemos que esto no es iónico? Tiene un cloro. Aquí hay un carbono. ¿Sí? La diferencia electronegatividad entre cloro y carbono tiene que ser mayor a 1.7 para que se pueda, tendría que ser mayor a 1.7 para que esto pudiera empezar a considerarse iónico. Y lo que vemos es que no tiene una diferencia electronegatividad. Entonces, esos enlaces, carbono, hidrógeno y carbono, cloro, no se van a disociar, no se van a romper para formar iones. Entonces, no es iónico. Entonces, cuando yo me voy aquí, tengo que tachar que es iónico. ¿Es un dipolo? Pues es un dipolo, ¿por qué? Pues por obvias razones. ¿Quién es más electronegativo, el cloro o el carbono? Pues el cloro. Entonces va a tener una densidad electrónica para acá, entonces ya nos genera un momento dipolar, ¿sale? Que no se ve compensado con lo de los hidrógenos. ¿Quién es más electronegativo, el hidrógeno o el carbono? El carbono. El carbono. Entonces tengo un pequeño dipolo para acá, otro pequeño dipolo para acá y otro pequeño dipolo para acá. Entonces todos apuntan para que sea una molécula que sea un dipolo, ¿sale? Entonces, está bien. Y ahora la voy a colocar en agua.
agua. ¿Qué tipo de interacción va a formar? Pues esto es un dipolo y esto es otro dipolo, entonces va a formar interacciones dipolo, dipolo. Nos falta analizar el dipolo inducido, pues ya, ese ya no lo descartamos, ahorita luego les explico bien por qué lo descartamos, pero el puente de hidrógeno. ¿Puede formar puente de hidrógeno esta molécula? Yo digo que sí, ¿no? Los hidrógenos que están ahí con el ¿Estos agua. hidrógenos? Ajá. Pues yo digo que no. ¿Por qué? Porque la receta para poder formar puente de hidrógeno es que tú tienes un elemento X que tiene unido un hidrógeno. Y este va a formar, un puente de hidrógeno que estoy poniendo aquí con puntitos, este enlace, con un elemento Y. Vamos a analizar aquí quién es X, carbono. ¿Y quién es Y? Pues será el oxígeno del agua, ¿no? Pues sí. Pero para que esto se dé cierto, tanto X y como Y tienen que ser uno de estos átomos, nitrógeno, oxígeno o flúor. Y este es carbono, no es ninguno de esos. Entonces no se va a poder formar el puente de hidrógeno. Porque este es carbono. Los hidrógenos que están unidos a carbono no forman puente de hidrógeno. Por una sencilla razón, la electronegatividad del carbono es suficientemente baja para no polarizar este enlace. Entonces no va a haber una fuerza adicional que es la característica que tiene que tener para tener el puente de hidrógeno. Entonces tiene que tener, esto es un flúor, aunque no lo crean, ¿eh? Tiene que estar participando alguno de estos elementos. Pueden estar repetidos, no quiere decir que tengan los tres, es decir, para que sea un puente de hidrógeno se forme X, que tiene unido hidrógeno, y que forme un puente de hidrógeno con Y, puede ser oxígeno o nitrógeno o flúor. Y este tiene que ser oxígeno, nitrógeno o flúor, cualquiera de esos, cualquiera, no los tres, cualquiera. Y aquí es el carbono, entonces por eso no puede formar puente de hidrógeno. Entonces la interacción que queda es la dipolo-dipolo. ¿Ya lo vieron? Sí. Entonces, si yo veo los resultados, el dipolo-dipolo mal. Quedó en segundo o tercer lugar. El puente de hidrógeno, mucha gente se fue por el rollo puente de hidrógeno. Y el ion dipolo ganó. Esto no forma iones. Para que se formen iones tiene que haber una gran diferencia de electronegatividad para que se pueda disociar los enlaces. Para que uno sea muy gandaya y se quede con los electrones y otro sea muy poco gandaya y ceda sus electrones. Si todos son igualmente gandayas, no se disrompe y no se forman iones. El agua, en su mayoría, no es iónica, ¿sí? ¿Dudas? No, no. Si se fijan, si hacemos el análisis con cuidado de qué tenemos y qué puede ser, es más fácil. Por ejemplo, el no saber que no va a ser un ion porque no hay una diferencia de electronegatividad suficientemente grande, pues ya nos descarta la primera. Saber que no está los carbono e hidrógeno no forman puente de hidrógeno, pues ya nos descarta la C, ¿sí? Y pues obviamente si tenemos dipolos y tenemos dipolos, pues las interacciones dipolo inducido pues no van a ser. Los dipolo inducidos se van a hacer importantes cuando la molécula es totalmente simétrica y tiene un momento dipolar igual a 0. ¿Sale? Se tiene, si se tiene que se disuelve un poco de MSO en agua, se tiene la interacción. Ion dipolo, nuevamente, esto no forma iones. La diferencia electronegatividad entre el azufre y el oxígeno no da para formar iones. La molécula dipolo-dipolo sí forma interacciones de dipolo-dipolo, porque tanto el MSO forma dipolos. Sin embargo, la más importante es el puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque este oxígeno sí puede formar puente de hidrógenos con el agua, porque el agua está unida a un oxígeno y aquí tengo un oxígeno que puede formar puente de hidrógeno con esta, de la siguiente manera. Tengo el DMSO, y cuando aquí hay un azufre, perdón por el dibujo, y aquí tengo el agua.
¿Va a formar puente de hidrógeno? Chas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un oxígeno. Es un átomo muy electronegativo. Y este hidrógeno está pegado a un oxígeno. Y cumple la regla que tiene que ser uno de esos tres elementos. Nitrógeno, oxígeno o flúor. ¿Sí lo vieron? Aquí la pregunta la tengo que volver a redactar. ¿Por qué la tengo que volver a redactar? Porque tengo que decir, si se disuelve un poco de MSO en agua, la interacción más importante o la de mayor magnitud es, porque sí se forman dipolos, pero la más importante, la más grande es esta, porque si nos vamos a ¿dónde había dejado aquí aquí? Si nos vamos a la magnitud, el ion-ion es la más fuerte, luego la ion-dipolo, luego la dipolo-dipolo. Entonces, la dipolo-dipolo es más débil que la puente de hidrógeno. La puente de hidrógeno está arriba de la dipolo-dipolo. No está en esta tabla, pero es más fuerte que la dipolo-dipolo. Un puente de hidrógeno normalito tiene 20 kilojoules por mol. Y solamente un dipolo muy grande puede ser más grande que eso. Entonces, casi cualquier puente de hidrógeno es más fuerte que un dipolo-dipolo, pero no están muy lejos. Entonces, esta pregunta se tiene que redefinir, ahí es un error mío. Entonces, todos los que constaron esta y esta, pues pueden estar en lo correcto, aunque la más fuerte es la de puente de hidrógeno. Pero sí hay un 24, 27, 32% que la tuvieron mal. ¿Dudas? Ay, doctor, otra cosa, Sí. ahí se tiende mucho a confundir con esa respuesta porque el DMSO se puede formar puentes de hidrógeno con el agua, pero entre las mismas moléculas del DMSO no se forman puentes de hidrógeno, ¿no? Claro. Entonces, No se el confundan. DMSO puro, lo que dice Catherine es totalmente cierto y es muy, muy importante. El DMSO puro no forma puente de hidrógeno entre él porque no tiene hidrógenos para formar puente de hidrógeno. Estos hidrógenos del metilo están unidos a carbono y no forman puente de hidrógeno. Sin embargo, la pregunta dice DMSO en agua, entre el DMSO y el agua, dimetil sulfóxido y agua. Entonces tenemos que analizar entre esos dos, ¿sí? Tenemos una gota de éter etílico. ¿Cuáles son los principales resultados? Nuevamente, el ion, espero que las personas que contaron ion ya hayan visto que no. Dipolo inducido no, es un momento dipolar porque este ángulo es diferente de 180 y eso hace que se genere un dipolo. Entonces son dipolo como lo puso la mayoría. Puente de hidrógeno no, porque estos hidrógenos no forman puente de hidrógeno porque están unidos a carbono. Los puentes de hidrógeno unidos a carbono no forman puente de hidrógeno. Dentro de una gota de 1,4 de clorobutano, las principales interacciones son, ahora fíjense, tengo un vector que va para acá arriba y uno que va para acá abajo. ¿Cuál creen que sea el momento dipolar resultante de esta molécula? 0, ¿no? Pero, entonces, ¿es un ion? No. No. Entonces, eso anula la 1. ¿Es un dipolo permanente? No, porque tiene momento dipolar permanente. Entonces, lo único que le queda como interacción son el dipolo inducido, dipolo instantáneo, porque el momento dipolar permanente es igual a 0. ¿Sale? Sí. La siguiente. ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede formar una molécula de agua con sus moléculas vecinas? La mayoría puso 4, que es lo correcto. Luego la siguiente respuesta fue 2. Vamos a ver rápidamente, muy rápidamente desde que termine la clase, porque tenemos agua, hidrógeno, hidrógeno, y tengo 2 pares electrónicos libres. Los puentes de hidrógeno se forman también con los pares electrónicos, por eso esa característica. Entonces, por aquí puede formar un puente de hidrógeno con los hidrógenos de otra agua, por aquí otro y por aquí otro. Y aquí el hidrógeno
el hidrógeno. Porque tiene dos pares electrónicos libres. Por ejemplo, el metanol, este par electrónico lo están ocupando en un enlace con un metilo y ya no puede formar 4 puentes de hidrógeno, solo forma 3. Y vamos a terminar. ¿Dudas ahí? Ya casi terminamos. ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede formar la molécula acetona con las moléculas de acetona vecinas? La molécula de acetona es oxígeno, este y este. Y aquí tiene CH3. Estos puentes de hidrógeno pueden formar puentes de hidrógeno. No, porque están unidos a carbono, que es lo que vimos antes. Entonces, ¿cuántos van a ser? 0. No puede formar puente de hidrógeno. Solamente tiene interacciones dipolo-dipolo. ¿Sale? Con esto simplemente ya podemos categorizar cuáles son las interacciones del sistema. ¿Sí? Si disuelve un poco de acetona en agua, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar la molécula acetona con las moléculas de agua vecinas? 2, porque tiene 2 pares electrónicos libres. ¿Vale? ¿Dudas? No. Aquí tengo un par electrónico libre. Déjenme cambiar de color que se ve muy mal. Un par electrónico libre, otro par electrónico libre, un par electrónico libre, otro par electrónico libre. Entonces puede formar aquí y aquí. Este par electrónico se va a unir al hidrógeno del agua, porque estamos interaccionando con agua. ¿Sí? Y este se va a ir al hidrógeno. ¿Sí? Entonces forma 2. 1, 2. Porque tiene 2 pares electrónicos libres. De ahí la importancia de tener muy claro la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Nos ayuda a ver 2 cosas muy importantes. La primera, ¿cuántos pares electrónicos libres tengo? Y la segunda, con eso puedo ver la geometría de la molécula. Y ya con eso puedo analizar si la molécula es polar, no polar, cuántos puentes de hidrógeno puede tener, no puede tener. Entonces es muy importante conocer a las moléculas, conocerlas en toda su extensión, no solamente en el sentido de ¿cómo se llama? De verlas y tratar de adivinar. Hay que hacer un análisis, hay que entenderlas, hay que saber cómo son para poder hacer un análisis correctamente. Esa es la única diferencia, que se me le lenguó lo traba gacho. Bueno, ¿dudas, comentarios, jóvenes? Les voy a subir unos ejercicios para entregar, ¿sale? Para que sigamos viendo un poco esto, para ya empezar a cambiar de tema, yo creo, la próxima clase, porque si no, no vamos a poder avanzar lo suficiente, que nos quedan pocas. Bien, ¿alguna duda? No. Bueno, No, entonces les voy a poner al Classroom una tareita. Esa, si es para entregar, me la van a subir al Classroom en formato de PDF, ¿sale? Y una cosa importante es que la próxima clase traigan sus dudas de esa tarea, ¿sale? Es importante que traigan sus dudas de esa tarea para tener terminado el tema, ¿sí? Ok. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase, ¿sale?